Y bueno, aquí vamos con la pequeña charla que les decía. Les voy a contar cuál es mi recorrido en el fitness, cómo han ido cambiando las cosas respecto a mi entrenamiento y las cosas que he ido priorizando, las cosas que he ido aprendiendo y cómo me sirven ahora y hacia dónde estoy apuntando y hacia dónde apuntaba antes. Y sin hacerlo largo, porque si no va a ser un video terrible de largo, a ver, como todos o casi todos empezaron entrenando bro splits o como también es conocido método de Wader, que son prácticamente splits en los que se hace un músculo por día con bastante volumen para ese músculo. Probablemente todo el volumen semanal de ese músculo lo vas a cubrir en un día. Es decir, algo como esto. A ver, les voy a mostrar. Acá tenemos un ejemplo de Wader. Lunes, o bueno, día 1, pectoral, puros ejercicios de pectoral. Día 2, espalda, puros ejercicios de espalda. Día 3, hombros. Día 4, piernas. Día 5, brazos, y eso es todo. Y prácticamente esto es lo que yo hacía. Y todo eran 4 sets de 8 a 12 repeticiones. Estaba comenzando, tenía 16, 17 años. Entonces, les voy a decir qué era lo que me faltaba. Y lo que me faltaba era casi todo. No sabía nada de técnica, no sabía nada de programación, no sabía nada de intensidad, no sabía nada de volumen, no sabía nada de que tenía que descansar y dormir bien, no sabía nada de mis requerimientos nutricionales, calorías, no sabía ni siquiera que tenía que consumir mucha proteína, sabía que tenía que consumir más, no tenía idea cuánto, no sabía que tenía que hacer sobrecarga progresiva, no sabía nada sobre la tensión, sobre la negativa. Simplemente iba al gimnasio, agarraba lo que podía mover y lo movía como podía. Aún así, empiezo el gimnasio y empiezo a ver buenos resultados porque era y soy ectomorfo. Entonces, probablemente era más flaco de lo que debería para mi edad y para mi altura, digamos, que tampoco es lucha. Y empezó a ver resultados, empezó a crecer mis brazos, mis hombros, mi pecho. Todo lo veía muy bien. Empezaba a intentar hacer pull-ups, obviamente no podía desde el principio. Y así, he ido jugando así, sin saber muy bien qué hacía, pero iba y lo hacía. Probablemente hacía así 2 meses, he debido dejarlo otros entre 2 y 5 meses, y he debido volver entre 2 y 3 meses, y he debido volver a dejarlo. Había mucho más tiempo que lo dejaba que el tiempo que iba, porque eran normalmente boosts en los que decía ya quiero ponerme un poco mejor físicamente, y iba y eso me duraba poco porque mejoraba y lo dejaba y me quedaba con las mejoras. Y ya había empezado a salir, mis amigos salían, chupaban, yo igual chupaba, decía si estoy chupando, ¿por qué voy a ir al gimnasio? No me sirve de nada, era extremista, me iba de un lado a otro. Y así, durante mucho tiempo, no dormía bien, me quedaba despierto hasta súper tarde, hueveando en mi celu, hablando por teléfono. Los fines de semana salía, jugaba fútbol, así que yo decía, juego fútbol, mis piernas van a crecer solas, y obviamente no era así. De ahí empecé a ver variantes, como de lo mismo, del método Wader, de los bro splits, pero hacía, digamos, pecho tríceps y espalda bíceps o cosas así, ¿no? Empecé a buscar en internet. De ahí pasó la siguiente etapa, que era empezar a conocer a Jeff Nippard, no Jeff Nippard, empezar a conocer a Jeff Side, a Cis y estos sujetos y realmente inspirarme viendo sobre todo estos videos como que transformación. A ver, les voy a mostrar un poco. Desde el principio, ¿no? Lo ves completa y totalmente irreal. Desde el principio se nota que tiene una genética impresionante Jeff Side, pero aún así, desde el principio se ve que tiene una genética irreal, totalmente Jeff Side. A sus 15 años se ve mejor de lo que se van a ver la mayor parte de las personas en el mundo, pero aún así yo creía que era algo obtenible. Más aún viendo a Cis, ¿no? Que era súper flaco y, y demás. Claro, porque tú veías cosas como estas, ¿no?
lo ves un tipo total y completamente flaco, cis, y se transforma en un dios griego. Entonces yo realmente pensaba que esto era obtenible simplemente siendo el que más duro entrena. Y como que la ética de entrenamiento, si quieren, no me faltaba, porque siempre he tenido la mente de un deportista, de pequeño corría karting, después jugaba fútbol y lo hacía a un nivel bastante bueno y de forma muy seria. Siempre jugaba en equipos de la asociación, muchas veces he sido capitán de mis equipos, era bastante líder y me gustaba ser el mejor, me gusta ser el mejor en todo lo que hago. Así que siempre esa mentalidad y aparte, si me iba bien en el fútbol, me iba bien en el karting y en cualquier otra cosa es porque también tengo alguna buena predisposición para las cosas atléticas. Entonces realmente sabía que tengo una buena conexión con mi cuerpo y yo sabía que podía llevarlo al siguiente nivel. Entonces yo pensaba que podía llegar a ser como estos más. Y empecé a copiar sus rutinas, buscaba rutinas de Jeff Side, buscaba rutinas de Sis y hacía lo mismo que ellos, pensaba que me iba a ver como ellos. Después empecé a comprar suplementos de las marcas que los auspiciaban a ellos y a otros changos, pensando que los suplementos iban a hacer que me vea como ellos, que es el objetivo de muchos suplementos que te ponen en la portada a uno de estos freaks de gimnasio y los changos pequeños caen en la trampa de que se pueden ver así simplemente tomando esa proteína o ese ganador de masa o X. Entonces empecé igual a gastar mi plata en esto, a comprarme proteínas y demás cosas. Después empecé a ver a mans como Ross Dickerson y como Simeon Panda. Y empecé a entrenar como ellos. Empecé a entrenar como ellos, buscaba sus entrenamientos. Este es Ross Dickerson, que también ha tenido unas transformaciones súper impresionantes y se veía irreal. Además que era muy atractivo que tú veías fotos comiendo 5 hamburguesas y el man estaba todo definido y yo realmente decía una cheat meal ayuda y todos estos mitos del fitness, ¿no? Entonces empecé a buscar rutinas de Ross Dickerson y era efectivamente justo lo que yo quería ver, un montón de volumen con ejercicios al pedo. Obviamente mis músculos se cansaban, se agotaban, se veían súper exigidos y yo pensaba que estaba haciendo lo correcto porque pensaba que más entrenamiento iba a resultar en más masa muscular y en mejor desarrollo y no era así, evidentemente no era así. Entonces en ese momento empecé a hacer puros supersets, hacía bench press en banca plana y los superseteaba con flies, algo como lo que les estaba mostrando, lo que les estoy mostrando en pantalla. Todo era supersets con flies. Eran variantes de wader, pero eran ejercicios un poco más complejos y eran técnicas que, si quieren, le pueden decir técnicas avanzadas de entrenamiento, ¿no? En su momento yo no necesitaba ese tipo de técnicas. Entonces, ¿qué pasaba? En esa época, gracias a ver los videos y todo, sí entrenaba con un poco mejor de técnica, pero eso se compensaba en el mal sentido, en que hacía bastante ego lifting, porque quería mover pesos más pesados. En ese momento yo ya me daba cuenta de que si movía más peso, probablemente mis músculos iban a ser más grandes. Entonces como que empecé a aprender la técnica, pero no le daba mucho valor. Quería mover más, hacía un volumen excesivo y empecé a comer toneladas de comida. No me gustaba la comida sana, ya me encantaba la comida basura y empecé a comer un montón de comida basura y encima tomaba suplementos. Me había comprado BCAAs, me había comprado precursores de testosterona, cosas así para subir mi testo de forma natural, que no funcionaban en ese entonces. Ahora hay algunos con más estudios que funcionan, pero tampoco funcionan muy bien. Pero gastaba mi plata en BCAAs, gastaba mi plata en proteína, empecé a tomar ganadores de masa. Me acuerdo que tomaba un ganador de masa al que aparte le ponía avena, amaranto y otras cosas. Le ponía mantequilla de maní, le ponía leche y ponía 2 scoops del ganador de masa y me lo tomaba despertando.
y después de tomarlo me sentía asqueroso, como que iba a vomitar. Y después en el colegio comía galletas y otras huevadas y en la noche siempre comía alguna basura. Entonces conseguía así un montón de calorías, pero no eran de calidad. Estaba comiendo mucho más de lo que necesitaba, estaba entrenando mucho más de lo que necesitaba. Y aún así, por ser newbie y por tener algo de fuerza, estaba progresando bastante en el gimnasio. En esos momentos probablemente como que había seteado la base de lo que hoy por hoy puede ser mi físico. Y ya me había dado cuenta en qué ejercicios tenía más fuerza, cuáles me convenían más, cuáles los sentía trabajar más. Me estaba dando cuenta que igual los ejercicios compuestos y los que involucraban cadenas grandes de músculos como los fondos, como las pull-ups, me empezaban a llamar la atención. Entonces sí, mucho volumen, ego lifting, seguía tomando, seguía siendo súper intermitente, lo dejaba, no hacía pierna, no hacía buena técnica, había dejado el fútbol probablemente, porque esto es como que al final la promo, había dejado el fútbol, así que no hacía cardio, tomaba alcohol, dormía como la mierda, y así, pero aún así estaba progresando a buen ritmo. A buen ritmo, pero interrumpido porque lo dejaba. Y luego conocí a Mans así igual, que es de los Bar Brothers. No sé si han escuchado alguna vez de los Bar Brothers, pero me empezó a interesar la calistenia porque me di cuenta que me gustaban los compuestos. Las muscle ups me parecían impresionantes, me gustaban los dips. Veía a todos los Bar Brothers, progresaban rápido, siempre estaban súper definidos. La mayoría de mis ídolos siempre estaban definidos, como la mayoría de los, de los fitness models y de los atletas, ¿no? De todos los que ven en internet. Porque ayuda a vender, se ve muy bien. No es precisamente lo más sano, pero se ve bien. Entonces empecé a hacer gimnasio y calistenia aparte. Y tenía una combinación ahí medio turbia. Entonces empecé a hacer ambos, pero aún así no estaba haciendo bien las cosas. De ahí como que me empecé a desmotivar bastante, porque me acuerdo que empecé a indagar más, empecé a utilizar mucho más el internet y empezó a aparecer más información de calidad, porque no es que no lo usaba, desde feto siempre busco muchísima información, pero empezó a aparecer más información y empezaron a exponer a mucha gente en el fitness, como Simeon Panda, como Jeff Seid, como Cis, y a decir que todos estos mans utilizaban una cantidad desmesurada de esteroides. Cis había muerto por usar esteroides prácticamente, por un derivado, ¿no? Jeff Seid se veía irreal, empecé a entender que eso no era realista. Terminé el cole, empecé la U, estaba distraído, pensando en otras cosas, en la universidad, conociendo nuevas personas, jodiendo más, tomando. Entonces realmente me desmotivé con el fitness. Se decía mucho en ese entonces, y esto es un punto importante, que Jeff Seid y todos estos changos utilizaban hormona del crecimiento. Y me parecía algo loquísimo, ¿no? Como que wow. Y pasaron los años y ya en la universidad empecé a ver el canal y empecé a ver el contenido de Greg O'Gallagher, Kino Body. Les voy a mostrar un poco quién es Kino Body. Y bueno, a ver, para ser sinceros, el man se ve total y completamente irreal. Este es Kino Body, Greg O'Gallagher. Y vende muchísimo. Primero que es un físico espectacular, del que muchos pueden dudar si es natural o no. Pero la forma en la que progresa el man no te deja mucha duda. No te deja mucha duda y realmente es algo obtenible de forma natural. Entonces esa era una de las cosas que más me inspiraba. Y luego viendo ya lo que ofrece, me empezó a cantar todo el contenido de Kino Body y todo lo que te ofrecía. Aparte que tiene, como que te vende un estilo de vida espectacular. El man es un privilegiado, es muy atlético,
Tiene un gran físico y puede sostener niveles de grasa bastante bajos siendo un atleta natural. Entonces, aparte el man tiene mucho dinero, entonces vive como que en una mansión, siempre anda definido, sabe algo de kickboxing, es súper atlético, pone un montón de modelos en sus anuncios, en sus videos. Es un chango que yo lo veo súper seguro de sí mismo y empezó a hablarme de ciencia y creo que la mejor manera, al menos conmigo, es entrarme con ciencia. Este man, sinceramente, usa la ciencia a su favor y no de una manera objetiva. No te cuenta toda la historia, sino te cuenta lo que va a hacer que sus cosas suenen mejores. Eso no le quita que tiene mucha razón y mucha verdad en muchas de las cosas, pero hay algunas que directamente las ignora y no te habla al respecto. Pero realmente Kiro Bari tiene un físico bastante increíble, demuestra los superautos, mueve pesos ridículos de buenos, siempre está en porcentajes bajos de grasa. ¿Y qué proponía, digamos, Kino Bari? ¿Qué era lo que proponía? ¿Qué es lo que propone Kino Bari? Lo primero de lo que te habla es de ayuno intermitente. Y el ayuno intermitente ciertamente tiene beneficios. Regulación de las hormonas, un aumento en la producción de la hormona de crecimiento, que wow, me llamaba mucho la atención. Eh, Aparte él te hablaba de que ibas a estar mucho más concentrado, mucho más sharp, que ibas a poder enfocarte mejor en las cosas, que estar en ayuno se sentía impresionante y que luego rompías tu ayuno y podías comer comidas gigantes y que ibas al gimnasio y te sentías más fuerte que nunca. Y eso él lo combina con entrenamientos 2 a 3 veces a la semana. Entonces él empieza a hablar, ahí es cuando empiezo a escuchar sobre la recuperación mucho más. Él dice, mira, como atletas naturales lo que necesitamos es recuperación y necesitas entrenar pesado. Él te dice que todos los otros atletas, como esos que yo seguía antes, como los fake natties de toda la industria, que eran en ese momento la mayoría, hoy por hoy hay muchos más que salen a la luz y dicen las cosas como son. Pero en ese entonces yo hacía un montón de volumen y no veía resultados locos. Y él decía, o sea, para un natural lo que más importa es la recuperación y ponerte fuerte. Y te explica los principios de la hipertrofia y te explica un poco cómo se da la adaptación, ¿no? Que tú le das un estímulo al músculo, lo rompes y el músculo dice, la siguiente vez me van a volver a someter a este estrés, entonces yo tengo que hacer algo para que este estrés sea algo a lo que me puedo sobreponer. Entonces el cuerpo se adapta y crea nuevo tejido. Entonces si siempre constantemente estás sometiendo a ese estrés de exponer a tu cuerpo a pesos más grandes, va a haber adaptaciones. Además que a Kino Bari le encanta hacer ejercicios compuestos y eso me había encantado. Él hablaba de los ejercicios clave. Kino Bari te habla de que como que tienes cierta cantidad de músculo que puedes poner en tu cuerpo y que como natural tienes que ser súper inteligente y poner esa cantidad en los lugares correctos para verte increíble. Entonces él hablaba de tener hombros grandes, un pecho alto que esté lleno, de tener un big taper de la espalda. Entonces sinceramente yo me he quedado con muchas cosas de Kino Bari, pero muchas otras cosas eran pura charla. Sonaba increíble y la verdad es que es muy capo el chango y hace muy buen marketing de su forma de hacer las cosas. Y a él le sale muy bien todo, pero no es lo óptimo y no es la mejor manera. Sin embargo, hay mucha verdad y puta, la verdad es que yo me siento súper agradecido de haberlo conocido a este man, porque me ha introducido en una mentalidad, he empezado a conocer muchas herramientas para hacer las cosas como el ayuno intermitente, como entrenar pesado, como entrenar de distintas maneras. Él hacía algo que se llama Reverse Pyramid Training, que me encanta hasta ahora.
Muchas veces cuando yo hacía wader, hacía como que un set liviano, otro un poco más pesado y mi top set. Y Kinobari decía, yo veo que hacen un montón de eso, ¿y por qué hacen eso? Si en realidad lo que quieres es mover la mayor cantidad de peso cuando tienes más fuerza. Entonces él ponía un set pesado a 4 a 5 repeticiones, de ahí uno entre 6 y 8 y de ahí uno entre 8 y 10, en un ejercicio como press de banca inclinado para pecho alto. Y la idea era que pasen, digamos, 2 semanas y aumentes 5 libras y puedas hacer, digamos que cuando ya hacías con cierto peso 6 repeticiones, después de 2 semanas tú le aumentabas 5 libras y tenías que hacer 4 repeticiones en tu top set. Entonces me enseñó igual a sobrecargar los ejercicios, sobrecarga progresiva, otro de los componentes de la hipertrofia. Otra cosa que me enseña este man es el tema de las calorías. Él decía que todo iba de acuerdo a las calorías. Entonces, me enseña a contar calorías, me enseña a cambiar la composición de mi cuerpo. Y nada, me empiezan a interesar más estas cosas. El man no usaba ni siquiera proteína. Entonces yo realmente estaba súper entusiasmado con sus formas de hacer las cosas. Entonces, ayuno intermitente y fit your macros, o sea, calorías. Y yo, como me sigue encantando la comida basura, comía cualquier porquería, simplemente hacía ayuno y me veía bastante mejor que antes, porque era un periodo más corto de tiempo en el que comía mis comidas y no llegaba a las calorías tal vez para estar mucho más grande, pero estaba más definido. Entonces empecé a verme más definido, empecé a hacer ayuno y me sentía diferente porque hacía ayuno. Y sí, evidentemente estaba más concentrado en las mañanas, tomaba una taza de café, hacía ayuno, comía comidas súper grandes, entrenaba 3 veces a la semana, movía buenos pesos, hacía cosas que me gustaban como pull-ups con peso y empecé a mover pesos grandes sin entrenar mucho, a verme bien sin entrenar mucho, a no cuidar mi alimentación, simplemente hacer ayuno y verme bastante bien. Entonces todo se sentía muy bueno. Simplemente les puedo decir que el peor enemigo de lo excelente es lo bueno. Entonces esto era muy bueno y yo me había estacionado ahí. Y después de un tiempo dejó de ser tan increíble porque no veía tampoco muchas mejoras. Entonces eventualmente iba y venía y dejaba el gimnasio y volvía a hacer esto y dejaba el gimnasio porque nunca había indagado más allá tampoco. Nunca había visto nada de programación de entrenamientos. La sobrecarga progresiva la hacía bastante al ojo, es decir, cada que sentía que podía le aumentaba peso y a veces iba a poder y a veces no, no había algo programado. Esto de las calorías, yo simplemente contaba calorías, no cumplía con mi proteína, no cumplía con nada, me había pasado al otro extremo, no intentaba comer suficiente proteína. Él lo llenaba de basura, comía 2 veces al día o 3 veces al día, entonces tampoco comía muchas veces, no había como que ese spike en mi síntesis proteica para señalizarle al músculo que empiece a crecer. Entonces no era óptimo, el volumen de entrenamiento ya también era muy poco, seguía sin hacer pierna, mi físico había mejorado, pero de nuevo se había estancado. De ahí dejé de entrenar más de un año, creo. Obviamente perdí una gran cantidad de músculo y volví a Kinobari, pero empecé a hacer uno de sus programas. Compré uno de sus programas, que era el Greek God Program, que era para tener el físico de un Greek God, ¿no? Y miran, acá está el programa para descargarlo incluso. Y las primeras veces yo hacía entrenamientos tipo Kinobari, pero hacía lo que veía en su página, uno que otro video que él subía. Aquí había programación, acá estaba programado, si bien no creo que era lo óptimo porque no había deloads. Empecé a estar en un déficit calórico, entonces empecé a contar mis calorías.
Realmente quería ponerme bien, así que empecé a leer sobre cuánta proteína uno necesita. KinoBody igual era muy bueno en eso, que te decía como que con 0.75 gramos por libra de peso es suficiente, cuando la mayoría te sugiere arriba de 1 gramo por libra de peso o más. Entonces sí, KinoBody me abría los ojos a muchas cosas. Él hacía las cosas muy distinto, pero como les digo, utilizaba mucha ciencia a su favor e ignoraba muchísima más ciencia simplemente porque no le convenía. Era muy llamativo su estilo de vida y todo, pero no era lo mejor, no era lo óptimo y no era tampoco lo que más me gustaba, porque él quería que hagamos todo como para alguien que no le encanta el gimnasio, para alguien que puede entrenar 2 o 3 veces a la semana, que no quiere comer muchas veces, que no está dispuesto a cocinar, que no está dispuesto a nada, que no está comprometido con llevar su físico al siguiente nivel, su físico, su fuerza, todo. Si bien sí lo lograbas con KinoBody, no era el mejor camino si querías lograr eso. Y me sigue pareciendo algo muy bueno. He aprendido técnicas de entrenamiento como rest pause, como reverse pyramid training, entre otras cosas. Después, bueno, empezó la pandemia. Empecé a hacer otro programa de KinoBody, pero este era el Movie Star Program. Y acá había un módulo para entrenar en casa. Y yo estaba entrenando en casa. Y como estaba en mi casa, podía contar todas mis calorías. Tenía bastante tiempo libre. Empecé a hacer muchos más compuestos. Empecé a ganar fuerza, aunque no era muy lógico. Cada vez estaba más definido. Y me empecé a encontrar con algunas personas que decían que KinoBody no era lo mejor. Y con algunas personas que estaban muy metidas en todo el lado científico del fitness, en todo el fitness basado en ciencia. Y me encanta la ciencia, siempre me ha encantado. Por eso es que KinoBody me ha agarrado muchísimo, porque era el primer canal que realmente me ponía fundamentos evolutivos, psicológicos, fisiológicos, como que realmente me daba fundamentos para todo y me parecía increíble. Pero al parecer yo no había indagado muchísimo y me había casado con KinoBody, lo veía como casi que el gurú, como que este es el que tiene la verdad para el fitness. Y empecé a dudar y empecé a ver otros canales y otras personas que estaban mucho más metidas en la ciencia. Me encontré con todo lo que es el fitness basado en ciencia, con el círculo científico del fitness, la mayoría de atletas naturales que realmente han hecho todo el research que han podido para llevar sus físicos al siguiente nivel. Entonces ya me encontré con programación de entrenamientos, ya me encontré con intensidad, con técnicas avanzadas de entrenamiento, con estudios. Eso me encantaba porque KinoBody sí me empieza a llamar porque cita algunos estudios, pero cita lo que dice el estudio y él te dice como que hay estudios que dicen que tal, tal, tal. Pero en cambio me encontré con canales como Jeff Nippard. Jeff Nippard, total y completamente basado en ciencia. Jeff, además, bueno, muy basado en ciencia, pero además Jeff Nippard es no solo un bodybuilder, sino es powerlifter. Me he encontrado con Greg Doucette. Casualmente, KinoBody es de Canadá. Me encontré con Jeff Nippard, que es de Canadá, y con Greg Doucette, que es de Canadá. Y tanto Jeff Nippard como Greg Doucette tienen muchísima información basada en ciencia. Ambos capísimos. Jeff es natural, Greg Doucette no es natural, pero es totalmente amplio y directo hablando al respecto. Y ambos son bodybuilders y powerlifters. Ambos han pasado por ambas cosas y ambos tienen estudios. Jeff Nippard no estoy seguro, Greg Doucette sí, pero me empecé a encontrar con otras personas como Greg Knuckles, como Eric Helms, como Mike Israetel y otros que la mayoría tienen algún doctorado en algún área de la fisiología o del fitness.
Entonces gente que realmente le ha dedicado su vida al estudio y la mayoría de estos son bodybuilders y powerlifters, la mayoría, la gran mayoría. ¿Por qué puede ser esto? Porque son atletas muy completos y porque igual entienden que uno de los main drivers, uno de los factores principales para crecer físicamente es mover más peso, por más simple que suene. Entonces, ¿qué ha pasado? He empezado a ver más de Jeff Nippard y he empezado a entrenar de maneras distintas. Primero he empezado a hacer splits como tren superior y tren inferior. He empezado a hacer push-pull legs. He empezado a jugar con unas cosas y con otras. Y primero entrenaba 4 veces a la semana, 2 veces tren superior, 2 tren inferior. Empecé a entrenar las piernas. He empezado a ver que crecían mis piernas. He empezado a preocuparme por la síntesis proteica. He dejado de hacer ayuno. He empezado a comer 4 a 5 veces al día. He empezado a ver estudios, cuántas veces debería comer. He empezado a ver qué pasa si comes más o menos proteína de la que es recomendada para una ganancia muscular. He empezado a ver qué pasa comiendo ciertas cantidades de grasa en cuanto a estudios. He empezado a ver cuál es la mejor intensidad. He empezado a conocer rangos para medir el esfuerzo percibido en el entrenamiento. He empezado a ver técnicas avanzadas de entrenamiento y de programación de los mesociclos y los ciclos de entrenamiento. Cómo optimizar todo para superar tus marcas en cuanto a fuerza, en cuanto a rendimiento. Entonces he empezado a ver estudios realmente de todo tipo, en composición corporal, en cómo funcionan las hormonas, en cómo funciona el hecho de construir músculo. He empezado a meterme mucho más en la ciencia y todo esto gracias a Jeff Nippard, gracias a Eric Helms. Eric Helms, por ejemplo, si ya me sentía identificado con algunas cosas con Kinobody, con Eric Helms era todo y casi todo. Ha sido increíble encontrarlo a este man, tiene podcast hablando científicamente de 1000 cosas y realmente me he ido adentrando. El fitness como una pasión, como una ciencia, como algo que puedo practicar y aprender y leer para ser mejor, para optimizar todo. Algo en lo que realmente me tengo que culturizar si quiero llevar mi físico al siguiente nivel. Y me he empezado a dar cuenta que veo muchas cosas que no hacía, que aún pueden mejorar mucho mi físico. Es más, me he dado cuenta que tal vez en cuanto a fuerza, en los estándares que he visto, estoy en un nivel avanzado, lo cual está buenísimo. Pero en cuanto a nivel de entrenamiento, probablemente soy un intermedio todavía. Entonces tengo mucho camino por delante, todavía tengo mucho espacio para progresar y eso me entusiasma muchísimo. Ahora me he enamorado del fitness a nivel científico, he hecho competencia de bodybuilding, 2 competencias, nacional, departamental y nacional. Y después de eso he querido alejarme un poco de calorías, de mi composición corporal, de cómo me veo. Y he caído en lo que han caído igual los otros atletas científicos, que es el powerlifting. ¿Por qué? Porque el powerlifting te ofrece un punto de vista mucho más atlético de este deporte. Porque el powerlifting ya no se trata solo de cómo te ves, sino se trata bastante de cómo te sientes, de cómo te recuperas, de cómo programas tus entrenamientos para tener momentos en los que puedas llevarlos al límite y ganar fuerza y de ahí preocuparte por la recuperación y demás. Y tiene muchos factores en los que lo puedes ver como habilidades. Los movimientos que hace un powerlifter son habilidades muy parecidas a cosas como correr, por ejemplo. Cuando eres un runner, cuando haces sprints, cuando haces atletismo, la meta es correr más rápido, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer para tener un mejor sprint tal vez es practicar explosividad con algunos ejercicios diferentes a simplemente correr. Explosividad, seguramente algo de endurance, algo de resistencia para no quemarte en el medio tramo y qué sé yo, igual necesitas fuerza en las piernas y otras cosas. Entonces son un montón de cosas que van a hacer que corras más rápido, mejor, más eficiente, además de practicar el correr en sí. Y lo mismo es con los movimientos de powerlifting. Tú tienes que practicar diferentes variantes, diferentes porciones del movimiento,
Digamos, cuando vas a hacer un squat, tal vez te cuesta más la parte en la que estás abajo, entonces practicas esa porción de abajo de levantamiento, cosa de que tengas más fuerza explosiva. Cuando haces un deadlift, tal vez te cuesta sacarla del piso, entonces lo que haces es hacer deadlift pausada. Cuando la sacas del piso, estás ahí 2 segundos y subes de forma explosiva. Otra vez te cuesta más el bloquear arriba, entonces pones bloques debajo y levantas desde la mitad del rango, pero practicas esa última porción. Entonces ves todo desde un punto de vista mucho más atlético, mucho más competitivo y al final de cuentas, a ver, seguramente el tipo que sea más grande va a mover más y seguramente el que mueva más va a ser más grande. ¿Por qué? Porque así funciona el cuerpo. Al final es toda una adaptación. Sí, la ciencia me ha hecho dar cuenta de que hay muchas más formas de lograr la hipertrofia, pero también me he dado cuenta viendo ahora, sobre todo, a youtubers que son más jóvenes como yo, que no saben tal vez todo, pero que se divierten y tienen pasión y han hecho su research para llevar más lejos sus físicos, que ni todo es ciencia, ni todo es freestyle. Hay un punto medio en el que puedes incorporar mucha ciencia y en el que puedes hacer lo que te gusta. Y lo más importante con el fitness y el ejercicio es hacer lo que te gusta, lo que te entusiasme, porque si no te gusta, no lo vas a hacer. Lo mismo con lo que comes, lo mismo con lo que estudias. Si no te gusta lo que comes en tu dieta, lo vas a dejar, y si no te gusta lo que estudias, tal vez lo dejes. Entonces, eh, me he tirado un poco más hacia el lado del powerlifting porque igual me hace mucho más recuerdo a mis días de fútbol, de otro tipo de cosas, en los que voy y entreno para ser mejor en cierta habilidad. No voy y entreno para verme mejor, que es un resultado totalmente físico y tangible. Me encanta verme mejor, quiero tener un físico más estético, me gusta verme bien, me gusta que cuando poso estoy viendo buenas formas, buena estética, pero me encanta llevar el track de todas mis marcas, programar ciertos porcentajes de peso para cada día, para un día poder ir y matar y otros días tener deloads, bajar la intensidad. Me encanta todo lo que viene a ser la programación y la optimización del entrenamiento y de cualquier comportamiento humano. Sigo consumiendo un montón de fitness basado en ciencia, pero tal vez ha llegado un punto en el que estoy cómodo con lo que sé por ahora y tengo una buena cantidad de conocimiento, pero no me estaciono ahí, sigo escuchando cómo mejorarme como ser humano en cuanto a lo fisiológico en otras áreas. Cómo funcionan mis hormonas, cómo funcionan los distintos sistemas de mi cuerpo, la digestión, el, la biota de mi estómago, mis neurotransmisores, eh, cómo mejorar mi sueño, cómo tener más energía, cómo tener mejor espectro de expectativa de vida, cómo sentirme mejor en general, cómo ser mejor en absolutamente todo. Y creo que eso nace desde el momento en el que empecé a escuchar Kinobari y demás, porque he empezado a profundizar en igual otras enseñanzas que no tienen mucho que ver con el físico, pero a la vez todo es uno. Entonces estoy muy metido en la autosuperación en todos los sentidos de mi vida y estoy constantemente aprendiendo. Y hoy por hoy el powerlifting me encanta y es a lo que más le estoy dedicando tiempo y esfuerzo. Y estoy intentando comer bien y estoy intentando dormir bien y estoy intentando mejorar mi fuerza y ser más atlético y ser más estético y crecer más, saber más sobre el cuerpo en general, sobre el alma y el espíritu y sobre cómo ser un mejor ser humano. Entonces, por esas cosas he ido pasando con el fitness. Y ahora les quiero dar una pequeña charla, un review. Hay temas muy amplios, pero quiero darles un pequeño review de cuáles serían los factores que he ido aprendiendo que son muy importantes para el crecimiento muscular a medida que he ido pasando el tiempo. Y lo voy a poner en algo así como tiers, como que lo más simple a lo más complicado. Y miren, a ver, las dos primeras cosas que yo les puedo decir que es lo más simple de lo que se pueden preocupar
Es, uno, levantar pesas, que va a ser el estímulo para que sus músculos crezcan. Y dos, comer más proteína. Así de simple. ¿Por qué? La proteína son aminoácidos, que son ladrillitos, bloques constructores para crear nuevo tejido. Con las pesas lo rompes el tejido y luego se reconstruye más grande. Ese es el Tier 1, es el bloque que está abajo de todo, es el soporte de todo. Después de eso es muy importante preocuparse en el Tier 2, Tier 2, de la sobrecarga progresiva. ¿Qué significa sobrecarga progresiva? Sobrecarga progresiva es hacer un poco más, es someter tu cuerpo a un poco más de estrés. Hacer más sets de las mismas repeticiones, del mismo peso, del mismo ejercicio la siguiente semana que la que has hecho hoy, o hacer más repeticiones en la misma cantidad de sets con el mismo peso en el mismo ejercicio que has hecho hoy, o hacer más peso, tal vez algo menos de repeticiones, pero más peso, la misma cantidad de sets, la misma cantidad de repeticiones tal vez, que has hecho hoy, o hacer menos descanso, misma cantidad de sets, mismo peso, misma cantidad de repeticiones del ejercicio que has hecho la anterior vez, o hacer cualquier cosa que cause un estrés un poco más grande que la semana anterior. Y no tiene que ser semana a semana, puedes progresar cada 2, 3, 4, 5 semanas. Pero mientras estés progresando, probablemente vas a construir músculo. Así que Tier 2, sobrecarga progresiva 1 y 2, tener más o menos entre 1.6 y 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, o entre 0.7 y 1 gramo por libra de peso. Voy a repetir, 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, 0.7 a 1 gramo de proteína por libra de peso. ¿Esto por qué? Porque a partir de esos rangos se ha visto que es lo óptimo para una persona que hace ejercicio y que necesita reconstruir y crear nuevo tejido. Entonces, eso sería el Tier 2 junto con comer entre 3 y 5 veces al día. Pueden ser 6, no hay ningún problema, no vas a ver un beneficio mucho más grande. Pueden ser 2, no hay ningún problema. Probablemente veas un decrecimiento en tu habilidad para construir músculos si son menos de 3. Entonces, entre 3 y 5, siendo la media 4, está súper bien. Ese es el Tier 2 entonces, el Tier 2. El tercer tier ya se empieza a complicar un poco más. Lo que vamos a querer es llevar el esfuerzo en nuestros entrenamientos entre 2 y 3 repeticiones cerca al fallo. Entonces el esfuerzo que tú percibes tiene que no necesariamente ir al fallo, es más, muchas veces es mejor no ir al fallo, pero que puedas hacer unas 2 o 3 repeticiones más antes de llegar al fallo muscular. Después tienes que ver tu volumen semanal. ¿Qué es el volumen? Sets por repeticiones por tiempo. Por tiempo de descanso por carga. Entonces, tus sets por tu tiempo de... Tus sets por tus repeticiones, por tu carga, por tu tiempo de descanso. Ese es el volumen que le vas a meter. Otro factor ya empieza a ser la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es qué tan pesado entrenas, porque el esfuerzo es distinto a la intensidad. Entonces es qué tan pesado entrenas. Y en cuanto a la intensidad, se ha visto de que puedes construir músculo en distintos rangos de entrenamiento siempre y cuando llegues cerca al fallo. Estos rangos pueden ser entre 3 y 30 repeticiones. Ahora, más arriba de 30 probablemente no sea el estímulo suficiente. Ahora no les aconsejo que hagan 30. Yo estoy yendo a ganar más fuerza. Se estimula la ganancia de fuerza haciendo repeticiones más bajas y no baja tu habilidad de construir músculo. En cambio, si haces repeticiones más altas, 10, 12, 15 digamos, es probable que no ganes más fuerza, pero aún así ganes la misma cantidad de músculo. Así que dependiendo un poco de tus metas puedes jugar con eso, pero entre 3 y 30 repeticiones vas a conseguir una cantidad de masa muscular
relativamente similar siempre y cuando te preocupes de las cosas que ya hablaba antes. Después tenemos la frecuencia de entrenamiento, que es otro de las variables. Después tenemos el periodo de descanso. Después tenemos la selección de ejercicios. Después ya podemos entrar a hablar de ejercicios compuestos, de optimización de testosterona, de las cosas de las que más se podrían preocupar y es muy importante sería optimizar su sueño, que descansen bien. Y algo que yo les puedo decir que es sumamente importante es que como atletas naturales ustedes no pueden ir siempre al fallo. Más no es mejor, muchas veces menos es más. Y en cuanto al entrenamiento, muy probablemente menos sea más, porque tu sistema nervioso y tus músculos no se pueden recuperar como un atleta que usa esteroides. Y muchos de los instructores que tenemos no han tenido acceso a toda la información que deberían y lo único que saben es entrenar muy duro y usar bombas, usar esteroides. Entonces, cuando usan esteroides y están entrenando muy duro, probablemente su cuerpo puede con tanto estímulo. Entonces siguen creciendo y te van a hacer entrenar así. Entonces, si tú piensas que estás entrenando de más, si tú directamente tú no supongas nada, yo te aconsejo que tú leas y veas si realmente lo que estás haciendo es suficiente, necesitas hacer más o necesitas hacer menos. Y que siempre compruebes las fuentes, que veas buenas fuentes. Como les digo, Jeff Nippard es muy bueno, Eric Helms es muy bueno. Les voy a ir dando otros con el tiempo, pero esos son muy buenos. Es muy importante que comprueben eso. Greg Doucette igual es muy bueno. Entonces ustedes tienen que entrenar como atletas naturales y de una forma muy inteligente.